Los 12 efectos del Evangelio, número 26. Un sermón predicado la mañana del Día del Señor, 27 de mayo de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon en Exeter Hall, Strand. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Segunda de Corintios 2, del 15 al 16. Estas son palabras de Pablo, hablando en nombre suyo y de sus hermanos, los apóstoles, y son ciertas respecto a todos aquellos que, por el Espíritu, son escogidos, capacitados y enviados al campo para predicar el Evangelio de Dios. Muchas veces he admirado el versículo 14 de este capítulo, especialmente cuando recuerdo de quién salieron esas palabras. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Imaginen a Pablo, ya anciano, el hombre que fue azotado 5 veces con 40-1, el que fue arrastrado como muerto, un hombre de grandes sufrimientos, que pasó por verdaderos mares de persecución, y que al final de su ministerio dice: mas a Dios gracias, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Triunfar después de un naufragio, triunfar después de ser azotado, triunfar con los pies en el cepo, triunfar bajo una lluvia de piedras, triunfar mientras el mundo lo abuchea, triunfar cuando lo echan de una ciudad y él se sacude el polvo de los pies, triunfar en todo momento en Cristo Jesús. Ahora bien, si algunos predicadores de hoy hablaran así, no nos impresionaría mucho, porque ellos gozan del aplauso del mundo. Pueden ir a sus púlpitos con tranquilidad y sin oposición. Tienen una audiencia que los admira, y ningún enemigo abierto se levanta contra ellos, ni un perro les ladra. Todo es seguro y placentero. Para ellos decir gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo no tiene mucho peso. Pero que alguien como Pablo, tan pisoteado, tan probado, tan angustiado, diga eso, entonces sí decimos: aquí habló un verdadero héroe, aquí hay un hombre con una fe genuina en Dios y en la divinidad de su misión. Y hermanos míos, qué dulce es ese consuelo que Pablo aplicaba a su propio corazón en medio de todas sus tribulaciones. Dice: a pesar de todo, Dios manifiesta por medio de nosotros el olor de su conocimiento en todo lugar. Con ese pensamiento un predicador puede recostar su cabeza en la almohada. Dios manifiesta el olor de su conocimiento. Con eso puede cerrar los ojos cuando su carrera termina, y con eso puede abrirlos en el cielo. Dios ha manifestado por mí el olor de su conocimiento en todo lugar. Entonces siguen las palabras de mi texto, que abordaré dividiéndolas en 3 puntos principales. Primero, aunque el Evangelio es olor fragante en todo lugar, produce efectos distintos en diferentes personas. Para uno es olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Segundo, que los ministros del Evangelio no son responsables del resultado de su predicación, porque dice: para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y tercero, que el lugar del ministro del Evangelio no es nada ligero, su deber es muy pesado, porque el mismo apóstol dijo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestra primera observación es que el Evangelio produce efectos diferentes. Puede parecer algo extraño, pero es profundamente cierto. Casi no hay cosa buena en este mundo que no tenga como consecuencia algún pequeño mal. Que el sol brille con toda su fuerza hará que la cera se derrita, pero endurecerá el barro. Que derrame su luz sobre los trópicos provocará una vegetación extremadamente abundante. Los frutos más ricos y exquisitos madurarán,
y las flores más hermosas florecerán. Pero quien no sabe que también ahí nacen los peores reptiles y las serpientes más venenosas. Así sucede con el Evangelio, aunque es como el sol de justicia para el mundo, aunque es el mejor regalo de Dios, aunque no hay nada que siquiera se le compare en cuanto al bien que le hace la humanidad, aún así debemos reconocer que, a veces, es olor de muerte para muerte. Pero no debemos de culpar al Evangelio por esto. No es culpa de la verdad de Dios, es culpa de quienes no la reciben. Es olor de vida, para todo aquel que la escucha con un corazón abierto y dispuesto. Solo se convierte en muerte para aquel que odia la verdad, la desprecia, se burla de ella y trata de impedir que avance. De ese tipo de personas hablaremos primero. El Evangelio es para algunos hombres olor de muerte para muerte. Esto depende mucho de qué entendemos por Evangelio, porque hay ciertos mensajes que se hacen pasar por Evangelio y que son olor de muerte para todos los que lo oyen. John Berridge decía que predicó moralidad hasta que no quedó ni un hombre moral en el pueblo. Y es cierto que no hay nada más que dañe más la moralidad que una predicación legalista. Predicar buenas obras y exhortar a la santidad como medio para alcanzar la salvación suena muy bien en teoría, pero ya en la práctica se demuestra que no solo ineficaz, sino algo peor, llega a ser olor de muerte para muerte. Así se ha comprobado y creo que hasta el gran Chalmers lo reconoció durante años antes de conocer al Señor. No predicaba más que moral y mandamientos, pero nunca vio que un borracho dejara el alcohol solo porque le señalara lo malo de emborracharse, ni tampoco vio que un blasfemo dejara de maldecir simplemente porque le explicara lo horrible que era su pecado. No fue, sino hasta que comenzó a predicar el amor de Jesús, con ese gran corazón lleno de misericordia, no fue hasta que empezó a predicar el Evangelio como es en Cristo, con algo de su claridad, plenitud y poder, y la doctrina de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que empezó a ver frutos verdaderos. Pero cuando lo hizo, por montones los borrachos salían de las cantinas, los blasfemos dejaban de maldecir, los ladrones se volvían honestos, y los injustos e impíos se rendían al señorío de Jesús. Pero, como dije antes, aunque en la mayoría de los casos el Evangelio produce el mejor efecto, ya sea conteniendo el pecado o atrayendo al pecador a Cristo, también es un hecho muy serio, tan serio que casi no sé cómo expresarlo esta mañana, que para algunos hombres la predicación del Evangelio de Cristo es muerte para muerte y produce más daño que bien. Y el primer sentido en que esto ocurre es este: muchos hombres se endurecen más en sus pecados al oír el Evangelio. O es tristemente cierto que, entre todos los pecadores, algunos de los peores son los que están dentro de las iglesias, aquellos que pueden hundirse más en el pecado, que tienen la conciencia más tranquila y el corazón más duro. A veces se encuentran entre los que asisten a la casa de Dios. Sé que un ministerio fiel muchas veces los punza, y que las duras advertencias de un Boanerges, hijo del trueno, los hace temblar. Sé que la palabra de Dios puede llegar a helarles la sangre en las venas, pero también sé, porque he visto a esos hombres, que muchos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Usan la verdad divina como máscara para el diablo, y abusan de la gracia de Dios para justificar sus pecados. He conocido a hombres así entre los que escuchan las doctrinas de la gracia en toda su plenitud. Dicen: soy elegido, así que puedo decir groserías,
Fui escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, así que puedo vivir como me da la gana. He visto al hombre que se paró sobre la mesa de una cantina, levantó su vaso y dijo: Compañeros, yo puedo decir algo que ninguno de ustedes puede. Soy uno de los redimidos con la sangre preciosa de Jesús. Y luego bebió su tarro de cerveza, bailó frente a todos y cantó canciones viles y blasfemas. Ese es un hombre para quien el Evangelio es olor de muerte para muerte. Escucha la verdad pero la pervierte. Toma lo que Dios pensó para su bien y ¿qué hace? Se suicida con ello. Ese cuchillo que se le dio para abrir los secretos del Evangelio lo hunde en su propio corazón. Aquello que es la verdad más pura y la moral más alta lo convierte en instrumento para su propio vicio y lo usa como andamio para construir su vida de maldad y pecado. ¿Habrá entre ustedes alguien como ese hombre, que dice amar el Evangelio como le llaman, pero viven en impureza, que pueden sentarse y decir que son hijos de Dios, pero se comportan como si fueran siervos fieles del diablo? Sepan esto, son mentirosos e hipócritas, porque la verdad no está en ustedes. El que ha nacido de Dios no puede seguir pecando. Dios no permitirá que sus escogidos vivan en un pecado constante. Ellos jamás convertirán la gracia de Dios en libertinaje, sino que harán todo lo posible por permanecer cerca de Jesús. Tengan por seguro esto, por sus frutos los conocerán. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. Sin embargo, hay hombres así, que constantemente convierten el Evangelio en algo dañino. Pecan con toda libertad, porque creen haber escuchado en él excusas para su vicio. No hay nada bajo el cielo, me atrevo a decir, más peligroso para llevar al hombre por mal camino que un evangelio pervertido. Una verdad distorsionada suele ser peor que una doctrina obviamente falsa. Así como el fuego, uno de los elementos más útiles, puede causar los incendios más terribles, el evangelio, que es lo mejor que tenemos, puede llegar a usarse de la forma más vil. Ese es en un sentido en el que se cumple que es olor de muerte para muerte. Pero hay otro más. Es un hecho que el Evangelio de Jesucristo hará más severa la condenación de algunos hombres en el día del juicio. Y otra vez me estremezco al decirlo, porque parece un pensamiento tan espantoso que casi no se atreve uno a pronunciarlo, que el Evangelio de Cristo hará que el infierno sea más ardiente para algunos hombres de lo que habría sido sin él. Todos habríamos terminado en el infierno si no fuera por el Evangelio. La gracia de Dios rescata a una multitud que nadie puede contar, asegura un ejército incontable de personas que serán salvas en el Señor con salvación eterna. Pero al mismo tiempo, para aquellos que lo rechazan, su condenación será aún más terrible. Y déjenme explicarles por qué. Primero, porque pecan contra mayor luz, y la luz que hemos recibido es una excelente medida de nuestra culpa. Lo que un pagano podría hacer sin ser culpable ante su conciencia, para mí sería un pecado enorme porque se me ha enseñado algo mejor. Y lo que incluso algunos en esta ciudad, digamos en Londres, podrían hacer sin saberlo, y apenas sería contado como pecado por Dios. En mí sería una gran transgresión, porque desde mi juventud he sido instruido en la piedad. El Evangelio llega a los hombres como la luz del cielo. Qué extraviado debe de estar aquel que se pierde aún con la luz. Si un ciego cae en una zanja, lo compadecemos. Pero si un hombre con plena vista se lanza de un precipicio y pierde su alma, ¿acaso hay lugar para compasión? Qué justo es el más profundo infierno para quien desprecia el gozo eterno. Qué cadenas de venganza han de sentir quien se burla del amor sin fin. Les digo claramente, su condenación será mayor, a menos que encuentren en Jesucristo a su Salvador, porque haber tenido la luz
y no haber andado en ella, será su condena. Esa será la esencia del juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aún más, tu condenación será peor si te opones al Evangelio. Si Dios crea un plan de misericordia y el hombre se levanta contra él, ¿qué tan grande debe de ser su pecado? ¿Quién puede calcular la enorme culpa de hombres como Pilato, Herodes y los judíos? ¿O quién puede imaginar, o siquiera esbozar, el destino de aquellos que gritaron, crucificadlo, crucificadlo? ¿Y quién puede decir qué parte del infierno será suficientemente ardiente para el que calumnia al siervo de Dios, para el que habla mal de su pueblo, odia su verdad y, si pudiera, eliminaría por completo a los piadosos de la tierra? ¡Ay! Dios tenga misericordia del incrédulo, Dios tenga piedad del blasfemo, Dios salve su alma, porque de todos los hombres ese es el que menos querría ser. ¿Acaso creen, señores, que Dios no tomará en cuenta lo que los hombres han dicho? Uno ha maldecido a Cristo, lo ha llamado farsante. Otro ha declarado, sabiendo que mentía, que el Evangelio es falso. Un tercero ha proclamado máximas libertinas y luego ha señalado la palabra de Dios diciendo, ahí hay cosas peores. Un cuarto ha insultado a los siervos de Dios y ha puesto sus defectos en ridículo. ¿Creen que Dios olvidará todo eso en el día final? ¿Que cuando sus enemigos se presenten ante Él, lo tomará de la mano y les dirá, el otro día llamaste perro a mi siervo y le escupiste el rostro, así que te daré el cielo como recompensa? Más bien, si ese pecado no ha sido borrado por la sangre de Cristo, ¿no dirá Él, apártate maldito al infierno que tanto te burlaste? Aléjate del cielo que despreciaste, y aprende que, aunque decías que no había Dios, este brazo fuerte te enseñará eternamente que sí lo hay. Porque si no lo descubriste por mis obras de bondad, lo aprenderás por mis actos de justicia. Así que apártate, te lo repito. Sí, aumentará el infierno de los hombres el haber rechazado a la verdad de Dios. ¿No es esta una visión muy solemne del Evangelio que para muchos sea, en verdad, olor de muerte para muerte? Una vez más, yo creo que el Evangelio hace que algunos hombres, aun en esta vida, sean más miserables de lo que serían sin él. El borracho podría beber y disfrutar su embriaguez con más alegría si no hubiera escuchado, todos los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y qué contento pecaría el que profana el día del Señor si la Biblia no dijera, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y qué feliz seguiría su camino el libertino si no le advirtieran, la paga del pecado es muerte y después de la muerte el juicio. Pero la verdad pone amargura en su copa, las advertencias de Dios enfrían la corriente de su alma. El Evangelio es como el esqueleto en los banquetes del antiguo Egipto, aunque de día se burle de él, por la noche tiembla como hoja al viento, y cuando cae la oscuridad, un simple susurro lo hace estremecer. El pensamiento de una viuda futura le arruina el gozo, y la idea de la inmortalidad, en lugar de ser una bendición, se convierte en tormento. Las dulces invitaciones de la misericordia suenan para él no como armonía celestial, sino como truenos, porque sabe que las desprecia. Sí, he conocido personas que han llegado a tanta angustia bajo la luz del Evangelio porque no querían dejar sus pecados, que hasta pensaron en quitarse la vida. Oh pensamiento terrible, el Evangelio es olor de muerte para muerte. ¿Y cuántos de los que están aquí será así para ustedes? ¿Cuántos están oyendo hoy la palabra de Dios solo para ser condenados por ella? ¿Cuántos se irán más endurecidos tras escuchar la verdad? Pues todo aquel que no la cree, porque para los que la reciben es olor de vida para vida, pero para los incrédulos es maldición, es olor de muerte para muerte.
Pero bendito sea Dios, el Evangelio tiene un segundo poder. Además de ser muerte para muerte, también es olor de vida para vida. Ah, mis hermanos, algunos de nosotros podríamos hablar, si se nos permitiera esta mañana, del Evangelio como olor de vida para nosotros. Podemos mirar atrás a esa hora en que estábamos muertos en delitos y pecados. De nada sirvieron los truenos del Sinaí, de nada las advertencias de los centinelas espirituales. Seguíamos dormidos en el letargo mortal de nuestras transgresiones y ni un ángel podría habernos despertado. Pero miramos con gozo ese momento cuando por primera vez entramos a un lugar santo y escuchamos verdaderamente con corazón abierto la voz de la misericordia. Para algunos de ustedes eso ocurrió hace apenas unas semanas. Sé quiénes son y de dónde están. Hace poco tiempo estaban lejos de Dios, pero ahora lo aman. ¿Puedes recordar, hermano cristiano, ese precioso momento cuando el Evangelio fue olor de vida para ti? Cuando dejaste tus pecados, renunciaste a tus pasiones y al volverte a la palabra de Dios, la recibiste con decisión y entrega total. Ah, esa hora, la más dulce de todas, nada puede compararse con ella. Conocí a una persona que, por 40 o 50 años, estuvo completamente sorda. Una mañana, sentada en la puerta de su casa, mientras pasaba un vehículo, creyó escuchar una melodía, pero no era música, solo era el ruido de las ruedas. Su oído se había abierto de repente, y aquel sonido tosco le pareció música celestial, simplemente porque era lo primero que escuchaba en muchos años. Así también, la primera vez que nuestros oídos se abrieron para oír las palabras de amor, la seguridad del perdón, jamás escuchamos la palabra tan bien como entonces. Nunca nos sonó tan dulce y quizás aún ahora recordamos y decimos, cuán dulces fueron esas horas, qué hermoso es su recuerdo aún. Cuando por primera vez fue olor de vida para nuestra alma, entonces, amados, si alguna vez ha sido olor de vida, siempre será olor de vida, porque no dice que es olor de vida para muerte, sino olor de vida para vida. Ahora tengo que lanzar otro golpe contra mis antagonistas, los arminianos. No lo puedo evitar. Ellos insisten en que a veces el Evangelio es olor de vida para muerte. Nos dicen que un hombre puede recibir vida espiritual y aún así morir eternamente. Es decir, que un hombre puede ser perdonado y luego ser castigado, que puede ser justificado de todos sus pecados y aún así después de eso sus transgresiones le sean cargadas nuevamente, que un hombre pueda nacer de Dios y sin embargo perecer, que pueda ser amado por Dios y que mañana Dios lo odie. Oh, no soporto hablar de tales doctrinas falsas, que las crean quienes quieran. En cuanto a mí, yo creo tan profundamente en el amor inmutable de Jesús, que pienso que si un solo creyente estuviera en el infierno, Cristo mismo no podría quedarse mucho tiempo en el cielo, sino que pronto gritaría a rescatarlo, a rescatarlo. Oh, si Jesucristo estuviera en la gloria y le faltara una sola joya en su corona, y Satanás tuviera esa joya en el infierno, el diablo diría, ajá, príncipe de luz y gloria, tengo una de tus joyas, y la levantaría y luego diría, ajá, moriste por este hombre, pero no tuviste suficiente poder para salvarlo, lo amaste una vez, ¿dónde quedó tu amor? No vale nada porque después lo odiaste. ¿Y cómo se reiría con malicia al mostrar ese heredero del cielo y al decir, este hombre fue redimido, Jesucristo lo compró con su sangre, y al arrojarlo a las llamas del infierno diría, mira, tú que fuiste comprado, así puedo yo robarle al Hijo de Dios. Y aún más, este hombre fue perdonado, miren la justicia de Dios, es castigado después de haber sido perdonado. Cristo sufrió por sus pecados y, aún así,
Dice Satanás con malicia: yo lo tengo ahora porque Dios exigió el castigo 2 veces. ¿Acaso se permitirá que algo así se diga? Ah, no, el Evangelio es olor de vida, no de vida para muerte. Vayan con su Evangelio falso, predíquenlo donde quieran, pero mi Maestro dijo: yo doy vida eterna a mis ovejas. Ustedes dan a sus ovejas vida temporal y la pierden, pero Jesús dice: yo doy a mis ovejas vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Generalmente me exalto cuando hablo de este tema, porque creo que pocas doctrinas son tan vitales como la perseverancia de los santos, porque si un solo hijo de Dios pudiera perderse, o si yo supiera que es posible que uno se pierda, concluiría de inmediato que yo también podría perderme. Y supongo que ustedes pensarían igual. ¿Y entonces dónde está la alegría y el consuelo del Evangelio? Una vez más les digo, el Evangelio arminiano es la cáscara sin el grano, es la vaina sin fruto, y quienes lo amen que se lo queden. No vamos a pelearnos con ellos, que vayan y lo prediquen, que vayan y le digan a los pobres pecadores que aunque crean en Jesús, de todas formas serán condenados, que Jesucristo los perdonará, pero el Padre los enviará al infierno. Vayan y prediquen ese Evangelio, ¿y quién los escuchará? Y si los escuchan, ¿vale la pena oírlo? Yo digo que no, porque si después de mi conversión voy a estar en la misma condición que antes de ella, entonces no sirve de nada haberme convertido. Pero a quien Él ama, lo ama hasta el final. Una vez en Cristo para siempre, nada podrá separarme de su amor. Es olor de vida para vida, y no solo vida para vida en este mundo, sino también vida para vida eterna. Todo aquel que tiene esta vida recibirá la vida venidera, porque Dios dará gracia y gloria, no quitará el bien a los que anden en integridad. Tengo que dejar este punto, pero si mi Maestro toma su palabra esta mañana y la hace olor de vida para vida, me gozaré en lo que he dicho. Nuestro segundo punto fue que el ministro no es responsable del resultado. Él es responsable de lo que predica, es responsable de su vida y conducta, pero no es responsable por las demás personas. Si yo predico la palabra de Dios y nunca se salvara un alma, el rey me diría: bien hecho, buen siervo y fiel. Si yo solo proclamo el mensaje, aunque nadie lo escuche, él me diría: has peleado la buena batalla, recibe tu corona. Escuchen las palabras del texto, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Esto será más claro si les digo cómo llama la Biblia al ministro del Evangelio. A veces se le llama embajador. ¿Y de qué es responsable un embajador? Él va a otro país como plenipotenciario. Lleva los términos de paz a una mesa de diálogo. Usa todos sus talentos para servir a su rey. Trata de mostrar que la guerra es dañina para todos. E intenta lograr la paz, pero los otros reyes rechazan orgullosamente su propuesta. Cuando regresa a casa, le dice a su rey: ¿por qué no lograste la paz? Él respondería: mi señor, yo les expuse los términos, pero no quisieron escuchar. Y el rey le diría: has cumplido tu deber, no te condeno porque la guerra continúe. Otras veces, al ministro del Evangelio se le llama pescador. Un pescador no es responsable de cuántos peces atrapa, sino de cómo pesca. Y eso es una bendición para algunos ministros sin duda, porque no han pescado ni uno solo, ni siquiera han traído peces a su red. Se han pasado la vida pescando con elegantes sedales de seda y anzuelos de oro y plata. Siempre usan frases bien pulidas, pero los peces ni se acercan. En cambio, nosotros, los más rústicos, hemos metido el anzuelo en las mandíbulas de cientos. Sin embargo, si lanzamos la red del Evangelio en el lugar correcto, aunque no atrapemos nada, el Maestro no nos reclamará. Él dirá: pescador, ¿trabajaste? ¿Lanzaste la red aún en medio de la tormenta? Sí, mi señor, lo hice. ¿Y qué atrapaste? Solo 1 o 2. Está bien.
Yo puede haberte enviado un banco de peces, si así lo quería. No fue tu culpa. Yo doy en mi soberanía donde quiero y retengo donde me place. Pero tú has trabajado fielmente, por eso aquí está tu recompensa. A veces también se le llama sembrador, y ningún campesino espera que el sembrador sea responsable de la cosecha. Lo único que se espera de él es, ¿sembró la semilla? ¿Sembró la semilla correcta? Si la echó en buena tierra, entonces puede alegrarse. Pero si cayó junto al camino y a las aves se lo comieron, ¿quién va a culpar al sembrador? ¿Podía evitarlo? No, él cumplió con su deber, tiró la semilla en todo lugar y ahí la dejó. ¿Quién es el culpable? Ciertamente no el sembrador. Así que, amados, si un ministro llega al cielo con solo una espiga en su hombro, su maestro le dirá: oh cosechador, que antes fuiste sembrador, ¿de dónde sacaste esa espiga? Mi señor, sembré sobre la roca, y no creció nada, solo una semilla. Un domingo cualquiera fue llevada por el viento y cayó en un corazón preparado. Y esta es mi única espiga. Aleluya, responderán los coros angelicales. Una espiga de una roca da más gloria a Dios que 1000 espigas de una buena tierra. Por eso, déjenlo sentarse tan cerca del trono como aquel que, agachado bajo el peso de muchas espigas, viene desde tierras fértiles trayendo su cosecha con él. Creo firmemente que, si hay grados de gloria en el cielo, no serán según el éxito visible, sino según la entrega y el esfuerzo con que servimos. Si tuvimos las intenciones correctas y con todo nuestro corazón tratamos de hacer lo que era correcto como ministros, aunque no veamos frutos, aún así recibiremos la corona. Pero, ¿cuánto más gozoso será aquel que escucha en el cielo: brilla por siempre porque fue sabio y ganó muchas almas para la justicia? Siempre ha sido mi mayor alegría pensar que, si llego al cielo, algún día veré las puertas de gloria abrirse y entrará un querubín, quien, mirándome, pasará sonriente hasta el trono de Dios y se postrará en adoración. Y luego quizás vendrá hacia mí, aunque yo no lo reconozca, y me tomará de la mano. Y si en el cielo se pudiera llorar, seguramente yo lloraría al escuchar decir: hermano, de tus labios escuché la palabra. Tu voz fue la primera que me advirtió de mi pecado. Aquí estoy, y tú fuiste el instrumento de mi salvación. Y cuando las puertas se abran, uno tras otro seguirán entrando almas rescatadas, almas redimidas, y por cada una de ellas una estrella, por cada una joya más en la corona de gloria, por cada una un honor adicional y una nota más en la canción de alabanza. Bendito aquel que muere en el Señor y sus obras lo siguen. Así lo dice el Espíritu. ¿Qué será de algunos buenos cristianos aquí en Exeter Hall si las coronas en el cielo se valoraran según las almas salvadas? Algunos de ustedes tendrían una corona en el cielo sin una sola estrella. Leí hace poco un texto sobre la corona sin estrellas en el cielo. Un hombre en el cielo con una corona, pero sin ninguna estrella, ni una sola alma salvada por él. Estará en el cielo tan feliz como pueda, porque la misericordia soberana lo salvó. Pero estar en el cielo sin una sola estrella. Madre, ¿qué dirías de estar en el cielo sin un solo de tus hijos, poniendo una estrella en tu frente? Ministro, ¿qué dirías tú, que predicas con tanta elocuencia, si no tienes ni una estrella? Escritor, ¿de qué te servirá haber escrito obras tan sublimes como Milton si estás en el cielo sin una sola estrella? Me temo que prestamos muy poca atención a esto. Los hombres se sientan a escribir grandes volúmenes y tomos con la esperanza de que sus obras se conserven en bibliotecas para siempre y que sus nombres se transmitan por la fama. Pero cuántos pocos están buscando ganar estrellas eternas en el cielo. Sigue trabajando, hijo de Dios, sigue trabajando, porque si deseas servir a Dios, tu pan lanzado sobre las aguas
será hallado después de muchos días. Si siembras con esfuerzo, aunque sea entre espinos o piedras, cosecharás una gloriosa cosecha en el día en que Él venga a reunir a sus escogidos. El ministro no es responsable del éxito. Pero por último, predicar el Evangelio es una obra alta y solemne. El ministerio ha sido muy degradado, convertido en un simple oficio. Hoy en día se toma cualquier hombre que quizá hubiera sido un buen capitán de barco o un buen vendedor en una tienda y se le hace ministro, aunque nunca fue llamado al púlpito. Lo elige el hombre, lo llenan de conocimientos, lo educan hasta cierto nivel, lo visten apropiadamente y entonces lo llaman ministro. Les deseo lo mejor de verdad a todos ellos, como decía el buen Joseph Irons, que Dios esté con ellos aunque sea solo para que se queden callados. Los ministros hechos por el hombre no sirven de nada en este mundo, y cuanto antes nos libremos de ellos mejor. Su estilo es así: preparan cuidadosamente sus manuscritos, los leen dulcemente el domingo en tono bajo y refinado, y el pueblo se va complacido. Pero esa no es la manera de Dios de predicar. Si así fuera, yo podría predicar toda la vida. Puedo comprar sermones escritos por una moneda, claro, siempre y cuando hayan sido predicados unas 50 veces antes. Si son inéditos, cuestan una guinea o más. Pero esa no es la forma. Predicar la palabra de Dios no es un juego de niños, ni una profesión cualquiera que puede tomar quien sea. Un hombre debe de sentir primero un llamado solemne. Después debe de saber que posee verdaderamente el Espíritu de Dios, y que al hablar hay una unción que le permite hablar como Dios quiere. De lo contrario, debe bajar del púlpito inmediatamente, aunque el puesto le pertenezca por derecho. No tiene derecho a predicar la verdad de Dios, y a él Dios le dirá: ¿qué haces tú declarando mis estatutos? Pero tú dirás: ¿qué tiene de difícil predicar el Evangelio? Bueno, debe de ser algo muy difícil, porque el mismo Pablo dijo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te diré por qué es difícil. Primero, porque es muy difícil no dejarte guiar por tus propios prejuicios al predicar la palabra. Quieres decir algo fuerte y tu corazón te dice: maestro, si dices eso te estás condenando a ti mismo. Y entonces viene la tentación de no decirlo. Otro problema: temes a ofender a los ricos de tu congregación. Piensas: si digo tal cosa, fulano se va a enojar. Ese no aprueba esa doctrina, mejor no lo menciono. O a veces te vas aplaudido por la multitud y entonces sientes que no debes decir nada que les moleste, porque si hoy gritan hosana, mañana gritarán crucifícalo, crucifícalo. Todas estas cosas afectan el corazón de un ministro. Él es un ser humano como ustedes y la siente. Después viene el filoso cuchillo de la crítica y las flechas de aquellos que lo odian a él y a su Señor, y no puede evitar que le duela a veces. Puede ponerse la armadura y gritar: no me importa su malicia. Pero ha habido temporadas en que los arqueros lastimaron profundamente hasta José. Luego enfrenta otro peligro: el querer salir a defenderse. Y qué gran necio es lo que lo intenta. El que deja a sus detractores en paz, y como el águila no les presta atención al gorjeo de los gorriones, o como el león no se desvía para destrozar al chacal que gruñe, ese es el verdadero hombre, y ese será honrado. Pero el peligro es ese deseo de justificarse uno mismo. Y oh, ¿quién tiene suficiente sabiduría para esquivar estos escollos? ¿Quién es suficiente, hermanos míos, para estas cosas? ¿Quién puede estar de pie semana tras semana, domingo tras domingo, día tras día para proclamar las inescrutables riquezas de Cristo? Dicho esto, puedo sacar una conclusión para cerrar. Si el Evangelio es fragancia de vida para vida, y si la obra del ministro es una tarea solemne, cuán apropiado es que todos los que aman la verdad
oren por quienes la predican, para que sean suficientes para estas cosas. Perder mi devocionario, como les he dicho muchas veces, es lo peor que me puede pasar. No tener a nadie que ore por mí me pondría en una condición terrible. Quizá, dice un buen poeta, el día que el mundo se acabe será el día que no haya sido blanqueado por una oración, y quizá el día en que un ministro se desvíe de la verdad sea el día en que su gente dejó de orar por él, y ya no hubo una sola voz pidiendo gracia a su favor. Estoy seguro de que eso aplicaría también a mí. Denme las multitudes de hombres que han sido mi orgullo y gozo ver en mi lugar antes de llegar a este salón. Denme a ese pueblo orante que los lunes en la noche se reunía en tal número para clamar a Dios por su bendición, y venceremos al mismo infierno, sin importar lo que se nos oponga. Todos nuestros peligros son nada mientras tengamos oración. Pero si mi congregación crece, si me rodean los educados y nobles, si tengo influencia y conocimiento, todo eso de nada servirá sin una iglesia que ore. Mi pueblo, ¿perderé alguna vez sus oraciones? ¿Cesarán alguna vez sus súplicas? Nuestros trabajos están casi terminados en este gran lugar y seremos felices de volver a nuestro tan amado santuario. ¿Cesarán entonces sus oraciones? Me temo que esta mañana no se han elevado tantas oraciones como deberían. Temo que no ha habido la devoción ferviente que podría haberse ofrecido. Por mi parte, no he sentido el poder maravilloso que a veces experimento. No se lo reprocho a ustedes, pero nunca se diga que este pueblo, antes tan fervoroso, se volvió frío. Que el espíritu de la Odisea no llegue a Southwark. Si debe de estar en algún lugar, que se quede aquí en la zona elegante del West End. No lo llevemos con nosotros. Luchemos juntos por la fe que una vez fue dada a los santos, y sabiendo la delicada posición en la que se encuentra quien lleva el estandarte, les ruego que lo rodeen y lo respalden, porque será un mal día para el ejército. Si el portaestandarte cae, como bien podría caer, jamás he visto una promesa de que será leve el enfrentamiento. Levántense, amigos míos, tomen ustedes mismos la bandera y manténganla en alto, hasta que llegue el día en que, parados sobre el último castillo, conquistado del dominio del infierno, levantemos el grito: Aleluya, 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 el Señor Dios Todopoderoso reina. Hasta ese día, sigamos peleando. Amén.